Como siempre, Javier Treviño, que es muy interesante siempre hablar con él y escuchar sus reflexiones, nos habla de las Bidenomics o Bidenomics, que son la economía de los Estados Unidos bajo la era de Biden. ¿Qué puede traer esto como consecuencia para la economía? Primero, pues de los Estados Unidos, pero después en sus consecuencias concatenadas en el mundo. Y por supuesto, pues el caso de México, ¿no? Y Javier, como siempre, es muy interesante este tema y te saludo como siempre con entusiasmo empezando esta semana. Hola Pedro, buenos días. Qué gusto Buenos estar días. contigo de nuevo. Efectivamente, fíjate que Robert Reich, que es un académico prestigiado en Estados Unidos, fue secretario del Trabajo con el presidente Bill Clinton, pero también lo conozco pues, porque fue mi profesor cuando yo estuve en la Universidad de Harvard. Escribió un artículo la semana pasada sobre cómo le dice la Bidenomics, justamente la economía de Biden, puede unir a Estados Unidos. Y dice Reich que hace un cuarto de siglo varios miembros del gabinete de Bill Clinton lo instaron a rechazar la propuesta republicana de poner fin a las políticas de bienestar. Y entonces era esto demasiado punitivo. Decían someter a los estadounidenses menos favorecidos a una pues diríamos, pobreza profunda y duradera. Pero ahí los asesores políticos de Clinton advirtieron que a menos que aceptara pondría en riesgo su reelección. Era todo este choque entre el argumento social y el argumento político. Y ahí Reich menciona que ese fue el fin de las políticas de bienestar tal y como las conocíamos, porque Clinton dijo justamente que la era del gobierno grande había terminado. Ahora habla de que las cosas cambiaron con la llegada de Joe Biden. El anuncio del paquete de rescate económico, que es la mayor expansión de asistencia gubernamental desde la década de 1960, es muy significativo. Se trata de un ingreso garantizado para la mayoría de las familias con niños, aumentando el beneficio máximo hasta en un 80% por niño. Y Biden dijo que el gobierno pues no es una fuerza extranjera en una capital distante, sino dijo, el gobierno somos nosotros, todos nosotros, el pueblo. Reich menciona las tres cosas más importantes recientes que han ocurrido que hacen que Estados Unidos sea muy diferente a la nación de hace 25 años, Pedro. Primero, pues el COVID, la pandemia. Ha sido una llamada de atención nacional sobre la fragilidad de los ingresos de la clase media y la profunda recesión que se causó con la política sanitaria, es por el COVID, ha revelado las duras consecuencias para la mayoría de los estadounidenses. Siempre ha habido división sobre la esencia de los programas sociales. Se habla siempre en Estados Unidos de ellos contra nosotros, y Reich dice que durante años los republicanos utilizaron la asistencia social para abrir esa brecha entre la clase media trabajadora blanca y los pobres. Y la pregunta de siempre pues dividía más a la sociedad. ¿Por qué ellos deberían recibir ayuda por no trabajar cuando nosotros no recibimos ayuda y sí trabajamos? Y cuando Clinton hizo campaña por la presidencia, el poner fin al estado de bienestar tal como lo conocíamos se había convertido en ese talismán para los nuevos demócratas, aunque había poca evidencia de que los beneficios sociales desalentaran a los desempleados a aceptar trabajos. Sin embargo, cuando llegó el COVID, la realidad fue cruda. La asistencia pública ya no era necesaria solamente para ellos, sino también para nosotros, quienes eran todo el pueblo de Estados Unidos. El segundo elemento fue Donald Trump, quien era el amo de la división entre esta guerra entre nosotros contra ellos. Y el personaje de los agravios narcisistas, de los reclamos de fraude electoral, de esta paranoia cultural, pues Trump fue lo suficientemente populista como para utilizar la entrega de cheques y poner además su nombre. Y la ley CARES, que promulgó a fines de marzo del año pasado, pues otorgó a la mayoría de los estadounidenses cheques de $1,200. Luego Trump, al ver la popularidad de su medida, quería ir por una segunda ronda de cheques, ahora por $2,000. Y Reich dice que el mayor regalo de Trump, sin embargo, además de estos cheques a la mayoría de la población, pues fue el recorte de impuestos de 1.9 billones en español, 1.9 billones de dólares en 2018,
que sus beneficios fueron abrumadoramente para el 20% de los estadounidenses que están en mejor situación económica. Y durante la pandemia, dice Reich que los 660 multimillonarios de Estados Unidos, principales beneficiarios de esta reducción de impuestos de Trump, se enriquecieron en 1.3 billones de dólares adicionales. Entonces hace un supuesto, dice que se podría tomar este aumento de riqueza, dividirlo y dar a cada estadounidense un cheque de $3,900 y esos multimillonarios seguirían siendo tan ricos como lo eran antes de la pandemia. Entonces hace este análisis. Y el tercero, pues es la llegada de Biden y de su plan. Es un cambio de juego, Pedro. Es un plan de unidad. Más del 93% de los niños de Estados Unidos, 69 millones, recibirán beneficios. Los estadounidenses en el quintil más bajo verán un aumento de sus ingresos en un 20%, y aquellos en el segundo más bajo verán un aumento del 9% y los del medio un aumento del 6%. Y en lugar de enfrentar a la clase media trabajadora contra los pobres, este proyecto de ley de Biden los une. Entonces, más del 70% de los estadounidenses apoyan el proyecto de ley, incluido el 63% de los republicanos de bajos ingresos, que representan pues una cuarta parte de todos los votantes republicanos. Todos los conservadores más jóvenes son particularmente solidarios, Pedro, presumiblemente porque las personas menores de 50 años han sentido la peor parte de esta desaceleración económica. Y la lección política, pues es que los demócratas de hoy, que disfrutan justamente de la mayoría del voto popular en las elecciones presidenciales, pueden obtener mayorías políticas aumentando los salarios de los votantes de la clase media y de los pobres, mientras luchan contra los esfuerzos de los republicanos por suprimir esos votos de los demócratas potenciales. Yo creo que el análisis de Robert Reich señala un parteaguas, Pedro, un parteaguas al que ha llegado la sociedad estadounidense después del COVID, después de Trump y ahora con el plan de Biden. La lección económica es que la Reaganomics de Reagan, ¿no? esta visión que se tenía en materia económica, pues está oficialmente muerta. Está más claro, más que nunca, que los economistas conservadores que sostienen que los recortes de impuestos para los ricos crean inversiones generadores de empleo, pues ya no es así. Y también creían que la asistencia a los pobres pues crea dependencia. Al parecer esto es incorrecto. Yo creo que las ideas y el plan de Biden de rescate económico empujan exactamente lo contrario. Al dar dinero en efectivo a los 2/3 inferiores y su poder adquisitivo va a impulsar el crecimiento para todos. Ahora, finalmente, Pedro, pues la lección para México es que el gobierno aquí también utiliza los programas sociales y la entrega de efectivo, pero lo hace solo para algunos grupos de la población. Y en lugar de buscar una política de unidad, como la está buscando Biden, aquí la estrategia es de promover la división. Pues fíjate que hay subyacentes entre parte de lo que quedó de la fortaleza que todavía representa políticamente el presidente Trump, el presidente saliente Trump, es que esta política de aumentar los impuestos está trayendo un principio socialista, fíjate, socialista. Y cuando yo oigo eso de algunos políticos aquí en los Estados Unidos, digo, socialismo, dense una vueltecita por nuestros lares para que se den cuenta de lo que socialismo representa. Biden, a la hora de llegar a la oficina oval, no es un presidente socialista, es un presidente de los Estados Unidos. Y lo que buscará será el beneficio pues de la mayoría de la sociedad norteamericana para que no se pierda el ritmo que sostiene al capitalismo. Es el consumo, el crédito, Javier. El crédito, porque aquí la gente vive de prestado, con tasas muy bajas y mucho estímulo a la economía en las hipotecas y en el crédito y en el débito y en todo lo que tenga que ver con instrumentos de reposición de activos, que después de todo es lo que hace fuerte esta economía. Es correcto. Querido Javier, como siempre, gracias por estar aquí conmigo esta mañana. Gracias, Pedro. Buenos días. Javier Treviño con un análisis de por dónde viene en los Estados Unidos. Por supuesto, viene un proceso de una reforma fiscal
que ya lo había dicho Biden en su candidatura, hoy se presenta muy interesante para la economía de los Estados Unidos en medio de la pandemia.